En 2018, Avengers Infinity War fue un fenómeno global cinematográfico. Y detrás de la película hay muchas historias, aún sin contar, que te pueden ayudar mucho a entender cómo hacer películas como esta. Personalmente he sido fan del cine y de Marvel desde infante. Y hoy quiero compartir con ustedes todo el material eliminado detrás de Avengers Infinity War. Desde cómo se escribió la historia hasta escenas que nunca llegamos a ver. En 2012, un grupo de personas excepcionales se unieron para combatir una amenaza que la humanidad sola no podía enfrentar. Gracias a los Vengadores, se logró derrotar a Loki y a la invasión Chitauri en Nueva York. Victoriosos, el mundo siguió su curso por muchos años, llegando nuevos personajes e historias que poco a poco fueron revelando un universo más complejo que culminaría con 6 gemas de infinito poder y un titán con un objetivo claro. Lo que no estaba claro era el cómo se ejecutaría el plan. Durante años, Marvel construyó una narrativa donde detrás de cada película había una gran historia que tendría una conclusión enorme en el futuro. La historia de las gemas del infinito y la gran guerra del bien contra el mal era el plan desde la primera película de Iron Man en 2008. Nada más alejado de la realidad. La verdad es que los creativos de Marvel fueron construyendo la historia de la saga del infinito mientras ésta se iba desarrollando. Si bien es cierto que los Vengadores era lo que querían hacer desde Iron Man 1, luego de la primera película no tenían un rumbo del todo claro. El mismo James Gunn, director de las películas de Guardianes de la Galaxia, explicó que cuando hizo la primera película de los Guardianes, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, lo llamó por teléfono para pedirle que hiciera una escena que explicara las gemas del infinito. La idea era simple: agarrar diferentes objetos que habíamos visto en películas pasadas, como el Tesseracto, el Éter, el cetro de Loki y en esta ocasión el Orbe, iban a ser realmente gemas del infinito. Gunn aceptó y en sus declaraciones reveló que la escena donde el coleccionista explicaba la función e historia de las gemas del infinito le tomó alrededor de 15 minutos de escribirla. Sí, en tan solo 15 minutos, toda la historia de Marvel Studios cambió radicalmente, marcando un destino claro para las próximas películas. Ahora bien, ¿cuál era la idea general de Infinity War, o mejor dicho, Avengers 3 en su anuncio? No hay un concepto 100% claro, debido a, como dije, cambios constantes en el estudio. Proyectos que cambiaron, personajes que se añadieron, etc. Las variantes eran infinitas, irónicamente. Pero tenemos algunas pistas. Algunos artes conceptuales y notas dentro de los libros de arte nos muestran cosas como Loki reuniéndose con Thanos en Jotunheim, su lugar de origen, para entregarle el Tesseracto y al final tener el mismo destino que la línea original, la Orden Oscura atacando el santuario de Doctor Strange, donde personajes como Wong, Black Widow y Bruce Banner entrarían a una dimensión donde enfrentarían sus peores miedos, la historia alternativa donde Thor, Rocket y Groot enfrentarían a la serpiente de Midgard para conseguir el Stonebreaker, y el debate de si poner a los Vengadores originales juntos en esta película luego de lo que pasó en Civil War. Como pudieron ver, varias de esas ideas se cambiaron para mantener la continuidad entre las películas o simplemente se descartaron a pesar de ser interesantes. Como por ejemplo, la secuencia de la dimensión de los miedos sería como repetir las visiones en Age of Ultron. La pelea con una serpiente gigante no conectaba con la nueva actitud de Thor y así sucesivamente. A lo largo del video iré explicando más sobre estos conceptos e ideas que al final no vimos. Pero pongo estos ejemplos para que puedan entender lo increíblemente complicado que fue crear Infinity War nada más en su preproducción. Y por supuesto, todos los cambios que se hicieron mientras la producción fue avanzando. Uno de los personajes que más refleja eso, como no, es la llegada del Titán Loco se planificó desde el principio, originalmente para la segunda entrega de Los Vengadores. Sin embargo,
fue pospuesto para la tercera entrega, dándole así un cierre a la trilogía y a su vez permitirle a Kevin Feige desarrollar a los otros personajes que había imaginado para el universo cinematográfico de Marvel. Esto no evitó que Thanos apareciera en otras películas, dándonos pistas de lo que se vendría a futuro. Crear a Thanos fue un desafío para todos en la producción, no solo por su grandeza en los cómics, sino que también sería el villano final de todos los años de trabajo en el UCM. No bastaba con ser un buen villano, tendría que ser el mejor, la más grande amenaza para los Vengadores hasta la fecha, y eso mismo lo reflejaron en su diseño. Basado en los cómics, Thanos debía imponer respeto, seriedad y estoicismo. En la película él mismo lo dice, es un superviviente. Esto lo entendió a la perfección Josh Brolin, y se vio reflejado en su actuación. Usando captura de movimiento que traducía las expresiones de forma excepcional, se hicieron muchos cambios en el diseño de Thanos previamente visto en las películas. Algunos diseños descartados fueron diferentes armaduras, tanto tácticas como de guerra, uno con el pecho descubierto, otro con túnicas que lo hacía ver más sabio y hasta un poco más robusto, el cual seguramente fue descartado por parecerse demasiado a Darkseid de DC Comics, y adicionalmente también hubo artes de un Thanos más joven, y hasta uno de bebé. Considerando que él es el protagonista de la película, no me sorprendería que la producción pensó en mostrar flashbacks a su pasado en un primer borrador. Seguramente por falta de tiempo o porque la película se haría mucho más larga, todo esto fue descartado. También se descartó la idea de que la motivación de Thanos era conquistar a la muerte, como en los cómics. La muerte nunca apareció en las películas y este argumento no iba con el estilo realista y calculador que querían darle al villano. Equilibrar el universo haciendo un genocidio se volvió entonces la meta del Titán, que a pesar de ser un sociópata, muchos admiraron su perseverancia y disposición a perderlo todo con tal de obtener su cometido. Las gemas del infinito fueron presentadas película a película como objetos de gran poder, capaces de alterar diferentes aspectos del universo, espacio, mente, poder, realidad y tiempo. Solo faltaba una gema por introducir, que por mucho tiempo dejó con dudas y teorías a los fans. La gema del alma, la gema más misteriosa dentro del universo cinematográfico de Marvel. Su ubicación fue el planeta Volmir, con una pequeña sorpresa para los fanáticos. El guardián de la gema sería nada más y nada menos que Red Skull. Luego de desaparecer en la primera película del Capitán América, fue teletransportado para ser el guardián de la gema del alma. Me detengo en este personaje porque había muchos, en serio, muchos artes de cómo luciría este personaje. Algunos muy deformes, aterradores y algunos relacionados a su nueva capucha. Mientras tanto, otros... mejor no digo nada. El resultado final fue similar a su primer diseño del Capitán América, logrando así que la gente se sorprendiera al verlo. What the fuck? Adicionalmente a esto, se buscaron diferentes escenografías para la secuencia del sacrificio de Gamora. Ya con las 6 gemas listas, pasaron al guantelete. Aunque ya había aparecido en películas como Thor o Vengadores Era de Ultron, habían artes con diseños muy diferentes. Al final, el guantelete fue simplificado convirtiéndose en una pieza icónica para Marvel Studios. Antes de Infinity War, hubo 3 películas clave para entender a los Vengadores: Avengers, Age of Ultron y Civil War. En Age of Ultron, Thor ya había tenido visiones de que algo enorme se acercaba, pero en Civil War, por culpa de los infames acuerdos de Sokovia, los Vengadores se separaron, y cuando Thanos llegó, estaban divididos. Dicho esto, Infinity War reunió a 76 personajes entre héroes principales y secundarios. Aunque no se presentó a ningún nuevo personaje, lo curioso fue ver cómo los que ya conocíamos habían cambiado tanto. En sus primeras películas, los trajes de Iron Man parecían sacados de un auto de lujo. Eran pesados, realistas, llenos de piezas que podrías imaginar en la vida real. Pero Tony Stark siempre aprendía de sus errores y mejoraba. Así que para Infinity War,
el siguiente paso era lógico: nanotecnología. Ya no era un traje que se armaba, era un traje que aparecía. Esta evolución se inspiró en los cómics donde Iron Man viaja al espacio con los Guardianes de la Galaxia y el cómic Invincible Iron Man número 1. El resultado: un traje que a veces se ve demasiado digital, sí, pero que marca claramente cuánto ha avanzado Tony desde aquella cueva en Afganistán. Ya con el concepto de Iron Man definido, quisieron aplicar eso mismo con Spider-Man. Al inicio usa el mismo traje que en Spider-Man Homecoming, y el traje de Iron Spider también viene de esa película, solo que con unos retoques. De hecho, hubo varias versiones, una con colores distintos que hacían referencia al Iron Spider clásico de los cómics, y hasta un diseño completamente negro. También hubo muchos trajes que se quedaron solo en conceptos, pero que igual se los muestro porque sinceramente se veían sorprendentes. Trabajar con Thor fue complicado. Mientras se hacía Infinity War, Ragnarok aún estaba en postproducción. Por eso al principio, muchos artes conceptuales lo mostraban con el pelo largo y los 2 ojos. Pero cuando el equipo supo que Thor perdería un ojo y se cortaría el pelo, todo cambió. Empezaron a probar diseños nuevos. Algunos lo hacían ver como un pirata espacial. Aunque al final decidieron reciclar su look de Ragnarok para mantener continuidad, eso no evitó que hicieran bastantes diseños, algunos demasiado interesantes, como este que es una calca del Thor de los cómics Ultimate. Después de Civil War, uno de los héroes que más iba a cambiar era el Capitán América. En Infinity War sigue siendo Steve Rogers, pero ahora basado en los cómics donde renuncia al escudo y se llama Nómada. Aunque ese nombre nunca se menciona, sí fue una inspiración para crear nuevos diseños. Algunos mostraban a Steve con barba larga y aspecto más militar, muy diferente al capitán que conocemos. Al final, el diseño que quedó mantiene el traje anterior, pero sin la estrella en el pecho. Pequeña curiosidad, por un tiempo pensaron que Steve no aparecería hasta el final de la película, y aunque es un héroe clave dentro de la cinta, solo aparece 6 minutos con 30 segundos, de las casi 2 horas y media que dura la película. Y sí, como pudieron ver, el proceso creativo de Infinity War, solo en su preproducción, fue abismal. Pero créanme, aún no hemos visto nada. Según reportes internos, Infinity War tiene alrededor de 45 minutos de escenas eliminadas. Algunas ya las vimos, otras solo existen en bocetos, y de unas cuantas no se sabe absolutamente nada. Pero ojo, una cosa importante, las escenas que viste en los trailers y que no aparecieron en la película son falsas. Sí, fueron hechas a propósito por 2 razones. Primero, para evitar spoilers, y segundo, para que los fans se vuelvan locos especulando. Con eso aclarado, hablemos en serio de las escenas que sí quedaron afuera. Como ya mencioné, el prólogo iba a mostrar más sobre la historia de Thanos. Hay muchos artes que muestran su niñez, adolescencia y juventud. En ellos vemos cómo Thanos vio que su planeta Titán tenía un gran problema. Había demasiada gente para lo que el planeta podría soportar. Por eso, propuso acabar con la mitad de la población para salvar el planeta. Pero los gobernantes no estuvieron de acuerdo y lo exiliaron muy lejos. Al final, el planeta colapsó como Thanos lo había previsto. El destino se cumplió y la misión de Thanos comenzó. Después de eso, viene una escena muy comentada, pero que nunca llegamos a ver: la destrucción de Xandar. Este es el planeta de los Guardianes de la Galaxia donde estaba escondida la Gema del Poder. Según los directores, pensaron una secuencia entera donde Thanos arrasaba con todo para conseguir la gema. Al final, la descartaron porque tomaría mucho tiempo. Sin embargo, de haberse hecho esta escena junto al prólogo de Titán, juntas habrían sido el inicio perfecto para la película. Ahora, pasemos a algo que sí se llegó a conceptualizar. Un borrador donde Loki lograba engañar a Thanos y escapaba con vida de la nave asgardiana. Cabe aclarar que esto no es real. Solo lo hicieron para despistar y evitar spoilers. Desde el principio, el plan siempre fue que Loki muriera. ¿Por qué? Porque si querían que Thanos se sintiera como una amenaza real, tenía que demostrarlo con acciones, no con palabras. Y qué mejor forma de hacerlo que matando a uno de los personajes más queridos en los primeros minutos.
Pero si Thanos iba a imponer respeto, sus hijos también deberían. La Orden Oscura. Para que se den una idea, existe un arte donde Corvus Glaive mata a Nick Fury con su lanza. Así dejaba claro que esta vez los héroes no estaban a salvo. Matar al tipo que unió a los Vengadores hubiera sido un golpe durísimo, pero al final lo quitaron. ¿Por qué? Para justificar el mensaje a Capitana Marvel en la escena postcréditos y para que Nick Fury siguiera saliendo en más películas. El resultado, el tipo más astuto del universo terminó perdiendo el ojo por un gato. Siguiendo con la historia, cuando Doctor Strange es secuestrado por la Orden Oscura, hubo varios planes distintos para esta escena. En una versión, ni siquiera aparecía la Orden Oscura. En su lugar, unos enemigos llamados los All Riders atacaban Nueva York y rodeaban a Strange, mientras Spider-Man llegaba para defenderlo. Pero eso no fue todo. En otra versión, que sí se llegó a grabar, se mostraba a Tony Stark dándole su traje a Doctor Strange. Así es, Strange usando la armadura de Iron Man y Tony usando la capa de levitación. Hay fotos del set donde se llega a ver esto, pero hasta el día de hoy esa escena sigue inédita. Por otro lado, Thor casi termina pasando aún más tiempo con los Guardianes de la Galaxia. Originalmente había muchos más diálogos con el grupo antes de que se fuera con Rocket y Groot a Nidavellir, el planeta donde se construiría el Stonebreaker. Después, cuando el equipo falla en detener a Thanos en Nowhere, iban a discutir lo que pasó, especialmente Star-Lord, mostrándose destruido por perder a Gamora. En medio de todo esto, recibirían una señal desde Titán. Esa señal es lo que los lleva al encuentro con Tony Stark, Stephen Strange y Peter Parker. Por otra parte, Thanos y Gamora iban a tener más escenas juntos. Se planeaba mostrar más sobre el planeta de Gamora y también sus días como soldado de Thanos. Todo esto gracias a la gema de la realidad, que Thanos iba a usar para hacerla recordar todos esos tiempos. Ahora, la batalla en Titán iba a ser mucho más larga y muy diferente. En vez de Mantis, Doctor Strange iba a dejar a Thanos atrapado en el plano astral. Ahí pelearían cruzando dimensiones, incluso topándose con el Tribunal Viviente, uno de los seres más poderosos del multiverso Marvel. Pero al final, Thanos escaparía y pelearía aún más furioso, como en la versión final. Luego usaría la gema del alma para sacar a los héroes de sus cuerpos, hasta que Spider-Man, con la ayuda de Strange Astral y Mantis, lograrían traerlos de vuelta a este plano. Unos artes conceptuales que valen la pena mencionar son uno de Thanos peleando cuerpo a cuerpo contra Drax, quien recordemos quería vengar a su familia, y otro era una conversación eliminada en donde Tony le preguntaba a Thanos: ¿cómo sabes mi nombre? A lo que Thanos respondía: conozco tu alma, está tan maldita como la mía. Una línea que conectaba aún más al héroe y al villano y que complementaba perfectamente la frase que sí quedó en la película final: no eres el único maldito con conocimiento. Además, era una forma de anticipar el destino que ambos tendrían en Endgame. Mientras todo esto ocurría, en Wakanda también habría más escenas planeadas. Una de ellas mostraba a Bruce Banner dentro del Hulkbuster peleando contra Cool Obsidian. Pero a diferencia de la versión que vimos, aquí Hulk sí volvería a aparecer. Durante la pelea, Bruce y Hulk tendrían una conversación interna, y tras hacer las paces, Hulk rompería la armadura desde dentro, naciendo así el Profesor Hulk, la mente de Bruce Banner con la fuerza de Hulk. Luego de eso, Natasha intentaría calmarlo como en Age of Ultron, pero Bruce le diría que ya son uno solo. Esta escena es recordada especialmente por los juguetes y funcos que mostraban a Hulk saliendo de la Hulkbuster, pero al final los directores la eliminaron. La razón, dijeron que se sentía muy sacada de la nada y que la película ya tenía demasiadas subtramas. Finalmente, hay varios artes conceptuales sobre el final de Infinity War. Uno muestra a los Vengadores originales lanzándose juntos contra Thanos para impedir que chasquee los dedos. Probablemente esta idea estuvo en las primeras etapas del guión, porque en ese momento no se había definido en qué escenario estaría cada personaje, razón por la cual Iron Man aparece en este arte y no en el espacio. Otro arte nos muestra a Thanos a punto de colocar la gema de la mente en el guantelete, mientras en el fondo, el Capitán América, con sus últimas fuerzas, trata de detenerlo. Un dato extra interesante, en un borrador del guión,
El Capitán América decía una de las frases más icónicas del cómic Infinity Gauntlet: mientras quede un hombre en pie contra ti, Thanos, no podrás reclamar victoria. Esa frase no llegó a la película, pero luego tuvo su momento visual en Endgame, cuando Steve, con el escudo roto, se levanta valientemente contra todo el ejército de Thanos. Y es ahí, cuando el villano ha recolectado todas las gemas, donde llegamos a la parte más importante, y el último elemento que Kevin Feige y su equipo buscaban para que esta película fuera inolvidable: los héroes debían perder. Después del estreno, los fans apodaron a Infinity War como el Imperio Contraataca de Marvel, haciendo referencia a Star Wars Episodio 5, debido al sentimiento de derrota y pérdida que dejó al final, algo que no se veía desde esa icónica película. Tanto Kevin Feige como los hermanos Russo tenían claro que, para mantener a Thanos y al universo cinematográfico en la cima, debían romper las expectativas del público. En lugar del clásico final donde el villano es derrotado, Thanos lograría su objetivo. Y no solo eso, sino que dejaría atrás a muchos héroes queridos, sembrando dudas en millones de fans. Desde un inicio, ese era el plan, concluyendo así la saga del infinito. O bueno, tal vez aún nos falta una última cosa.